Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canalteca. Hoy vamos a analizar esta pantalla que a primera vista parece un espejo retrovisor, pero en realidad es algo más. Se trata de una dashcam con espejo retrovisor, equipada con tecnología de visión nocturna avanzada y funciones de asistencia a la conducción de la marca Aquillo. El kit que vamos a analizar en este vídeo incluye los siguientes elementos: la pantalla táctil de 12 pulgadas y que incluye una tarjeta de memoria para las grabaciones, una cámara frontal y otra trasera, ambas de alta definición, un GPS, los cables de alimentación, que en este caso van conectados al mechero, pero que también está disponible para la conexión directa a la caja de fusibles. Luego tenemos esas tiras de goma para instalación en el retrovisor. Aunque en la web del fabricante he visto que también hay un soporte para el salpicadero. Bien, nada más empezar ya vemos que la cámara empieza a grabar, porque tiene la tarjeta de memoria insertada y automáticamente empieza a grabar tanto delante como detrás. Esta es la cámara trasera, que viene un poco a reemplazar al retrovisor. Si pulsamos aquí tenemos los ajustes. Este botón de aquí es para parar o iniciar la grabación. Este otro es para acceder a las grabaciones, tanto de la cámara delantera como de la trasera, o alguna foto que podamos haber hecho. Los ajustes. Y el primer ajuste que os recomiendo que modifiquéis es el de Rear Mirror, el espejo retrovisor, que por defecto viene en off, con lo cual se comporta simplemente como una cámara y debería estar en on, que es como esperamos que se comporte un espejo, para ver la imagen invertida, porque si no os puede pasar lo que me pasó a mí ayer, que estuve paseando con la cámara, pensaba que venía un coche por la izquierda, en realidad venía por la derecha. Aquí otra cosa importante es que el idioma solamente está disponible en el japonés, inglés y chino. De todas maneras, el idioma tampoco es muy importante, tan solo para una cosa que ahora veremos. Aquí otra cosa interesante es el Reverse Assist, que por defecto viene a on, pero si queremos que funcione con el cable rojo de la cámara trasera, ese cable rojo puede ir instalado en la luz del intermitente, con lo cual cuando la luz del intermitente se enciende, automáticamente, si tenemos este parámetro activado, la cámara trasera se pone como si fuera en un coche normal. El icono de la cámara para tomar una foto, el micro para apagarlo o que grabe audio, para bloquear un vídeo en caso de que no queramos que se pierda. Luego la opción interesante de aquí es para cambiar las cámaras, la trasera, la que teníamos antes, la delantera, ambas, o invertirlas. Como puede resultar un poco cansado levantar el brazo, me gusta mucho esta opción de aquí, que es el asistente de voz. Aquí tenemos los comandos en inglés que la pantalla entiende: de poner la cámara trasera, delantera, tomar una foto, bloquear la imagen, bloquear el vídeo, etc. Ahora, por ejemplo, vamos a poner, tenemos la cámara trasera. Para poner la cámara delantera tenemos que decir Show Front Camera. Aquí tenemos la cámara, y al revés, para la trasera es Show Rear Camera. Vale, va bastante bien. La pantalla es táctil, como habéis podido ver, y además podemos regular el movimiento de la cámara, ya que la imagen en realidad es con formato 16:9, y por el formato del espejo con la forma del espejo, pues no podemos mostrarlo todo, con lo cual aquí podemos seleccionar la parte que más nos interese, tanto en delante como detrás. En el menú de la cámara trasera, veis que aquí no está, aparece este icono de aquí con las siglas BSD, que en inglés significa Blind Spot Detection, que en español es el detector de ángulo muerto. Este sistema tiene la posibilidad de comportarse como si tuviera sensores de proximidad. Entonces lo que va a hacer es avisarnos con unas indicaciones en rojo, avisándonos de tráfico tanto a un lado, a la izquierda como a la derecha. Si entramos en las opciones, lo que hará es permitirnos calibrar la cámara. Bien, vamos a ver ahora cómo se comporta en el punto clave, que es la visión nocturna. Aquí tenemos a través del parabrisas lo que vemos nosotros con las luces encendidas, y aquí lo que tenemos con la cámara frontal. Ahora voy a apagar las luces y veréis que baja un poco la intensidad, pero realmente se sigue viendo muy bien. ¿De acuerdo? Vale, ahora vamos a hacer una prueba en marcha de noche, donde prácticamente no hay luz. Eso es con las luces de cruce. Y aquí podemos ver en la pantalla lo que ve la cámara, que realmente es una visión muy buena, casi como de día. Si ponemos las largas, pues mejor todavía. Pero bueno, realmente no hace falta. Podemos quitar las largas y se ve
casi como si fuera de día. Esto que veis aquí es una comparativa entre lo que graba la cámara frontal que estamos analizando y la dashcam que llevo yo en mi coche, para que veáis la diferencia de calidad cuando grabamos de noche. ¿Y a quién puede interesar esta pantalla? Bien, la calidad de la cámara nocturna es espectacular, por lo que te puede interesar si conduces habitualmente de noche. Aunque en este caso creo que sería más cómodo tener la pantalla en el salpicadero. La cámara trasera, como espejo retrovisor, es algo que al principio me resultaba un poco extraña, pero no se puede negar que el ángulo de visión que tiene es simplemente impresionante. Un inconveniente que tiene es que si apagamos el coche, prácticamente nos quedamos sin espejo. Y digo prácticamente porque la pantalla tiene cierto reflejo y puedes ver alguna cosa, aunque no es muy conveniente. Y si tienes un coche no demasiado moderno y necesitas un extra de seguridad, el asistente de ángulo muerto también te puede interesar. Y finalmente, como dashcam, yo creo que hoy en día tener una dashcam es prácticamente una obligación. Si te sientes identificado con al menos 3 de estos 4 puntos, yo creo que la inversión puede estar justificada. Como siempre, te dejo el enlace al producto en la descripción por si ha sido de tu interés, y con un código de descuento. Recuerda que por menos de €1 al mes puedes hacerte miembro del canal, donde, entre otras ventajas, podrás acceder a nuestro chat exclusivo de socios y a los sorteos mensuales que hacemos con la mayoría de productos que analizamos en este canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.